Buenas tardes, Ismael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, querido Pedro Enríquez. Qué alegría siempre poder compartir unos momentos de diálogo, de reflexiones, de poesía, como no, y, y sobre todo de tanta sabiduría como albergas, como guardas, como conservas y como difunde y como transmite. Así que primero mi agradecimiento por poder estar aquí hablando tranquilamente, aunque no estamos físicamente, pero casi, casi, estamos muy cerca. Pues muchísimas gracias. De hecho, los últimos años que hemos vivido ya nos ha acostumbrado a hablar desde la distancia. Así que, bueno, son tradiciones que yo creo que nos van a acompañar Bastante tiempo. ahora en adelante. A pesar de la pandemia, ha pasado, pero deja algunas costumbres como esta. Y Sí, se agradece. se agradece por suerte, porque a veces no es posible estar pues, en el mismo lugar y en el mismo espacio. Sí. Aunque eres un hombre viajero que ahora lo vamos a comprobar. Lo primero es agradecerle a todos los que en esta tarde nos estén viendo y escuchando y, como no, darle el agradecimiento también a Rafael Luna, porque estamos dentro de lo que se llama el Festival Internacional, el octavo Festival Internacional de Arte Ahora, dedicado pues a la paz, versos solidarios y que de alguna manera a través de la palabra hace posible que esa semilla pueda estar en todos nosotros, porque la palabra es educación, es entrega y es la manera que podemos también cambiar este mundo. Y como tú lo estás haciendo, y lo primero que quiero, si te parece, ya sé que los currículos son como algo que no es muy necesario, pero sí dar unas pinceladas para aquellos que se estén acercando ahora mismo a esta pantalla. Ismael Díaz, exiliado en España desde 2012. Nació en Tombuctú, bibliotecario, poeta, filósofo, historiador, presidente de la Fundación Mahmoud Cati en España y director de la biblioteca Fondo Cati de Tombuctú, Malí. Medalla de oro de la ciudad de Toledo, España y miembro de Cite of Conscience de Nueva York. Estudió arte dramático en el Instituto Nacional de Arte de Bamako y filosofía en la Escuela Normal Superior de Bamako, en Malí, y es autor de varios libros y artículos. Bueno, eh, la lista es larguísima, has escrito de tantas cosas. Por ejemplo, pues aquí tenemos Tombuctú, Andaluza y la ciudad perdida del Sáhara, con la editorial Almazara 2015, pero ya tu libro viene desde el año 92, por reflejar algunos de los últimos. Una cabaña al borde del agua, Une cabane au bord de l'eau, en Málaga en el 2016, de Braille, Pulmamer, Málaga 2017, que hablaremos después porque esto es muy interesante y es una innovación y algo que aporta a la poesía Ismael. Tenemos también Diario de un bibliotecario de Tombuctú, en Almozara en el 2017, de Toledo a Tombuctú, Málaga 2019, de la sobriedad, Almozara 2020, un libro necesario en los tiempos que también me gustaría hablar un poco sobre este libro. Y de Brain, Libros del Aire, serie mayor en el 2021, solo por decir algunos de los libros de nuestro amigo Ismael. Y la verdad que esto es un reflejo de una vida muy amplia, el reflejo de una vida excepcional y de una vida única. Y yo me gustaría comenzar
por lo que ha sido la biblioteca de los andalusí de Tombuctú, puesto que se ha escrito mucho, se han hecho documentales, pero sí, aunque sea brevemente, comenzar por esta biblioteca que de alguna manera nos conocimos en la Biblioteca de Andalucía de Granada cuando yo hacía un programa de que ya era anticipo de todo esto, era La voz a ti de vida, como el libro de Pedro Salinas, y el escritor y profesor Manuel Villarraso, que por desgracia ya no está ante nosotros, pero él me habló de ti, me dijo, ha llegado a Granada un filósofo, escritor, historiador fantástico, tienes que entrevistarlo porque además es el conservador de la Biblioteca de los Andalusíes de Tombuctú, y nos conocimos en aquella ocasión. Aquel fue el primer momento, yo creo que hace ya quizá 11, 12 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Por suerte estamos aquí. Y háblanos de cuál es la situación de esa biblioteca. Muchísimas gracias. Saludo la memoria de nuestro querido Manuel Villarraso, hombre que ha acercado Granada, Andalucía, España a la curva del Níger a través de sus viajes y de su obra. La biblioteca de los andalusíes, que llamamos hoy el Fondo Cati, es una biblioteca que nace en África. Existía antes en Toledo y en Granada a través de los siglos. Para recordar su formación de manera muy rápida, mi antepasado Ali Ben Ziyad al-Quti, el Tuleytuli, el andalusi, es decir, es descendiente de los visigodos. Su familia desciende de la última estirpe de rey Witiza y vivió en Toledo hasta el siglo XV, 1467. Sale de Toledo a causa de los fuegos de la Magdalena, de la guerra que hubo, y se lleva a su biblioteca. No voy a entrar tanto en los detalles, pero su familia materna ya venía de Granada, de la familia de Sahili, del poeta Sahili. Y es este Ali Ben Ziyad, descendiente de los Sahili y de los Quti y godos de Toledo, de los Sahili de Granada y los Quti de Toledo, que se exilia en África con su biblioteca y se casa en la familia imperial de los Askia, a Khadija Silla, y de este matrimonio nace Mahmud Cati, cuya obra se reedita bajo los auspicios de la UNESCO, el Tariq el-Fetash, y Mahmud Cati une los manuscritos que su padre ha traído de Toledo, de Granada, de otras ciudades de Al-Ándalus, de España, del Magreb y del Oriente, porque ha viajado también por Bagdad, por Damasco, por Jerusalén, por el Cairo, por Sicilia, antes de instalarse en África. Coge estos manuscritos y los manuscritos de su tío, hermano, el emperador Askia, hermano de su madre, y une estas dos bibliotecas para crear lo que se llama el Fondo Cati, la biblioteca Fondo Cati, que dirijo hoy como el guardián número 12 de estos manuscritos, el bibliotecario 12 de esta biblioteca. Cuenta con 12.714 manuscritos y en sus márgenes tiene 7.100 textos escritos desde el siglo XV, desde Toledo. Cuando mi antepasado salió de Toledo, ha empezado a escribir un diario en los márgenes de sus manuscritos. Y de padre en hijo esta tradición ha seguido. Hoy esta biblioteca ha pasado por venturas y desventuras durante siglos. Y la última ha sido la toma de Tombuctú por los islamistas y los secesionistas del movimiento Tuareg del norte en general, los que querían separar Tombuctú para crear el estado del Azawad.
a raíz de esto he tenido que esconder los manuscritos fuera de la biblioteca y llevar algunos a otro sitio y al final exiliarme de Tombuctú, de Mali, a Granada, y desde entonces, 2012, vivo en exilio y la biblioteca escondida de nuevo. Tremendo. O sea que la situación no está muy favorable para la paz en Tombuctú, en Mali. Y sin embargo, en un momento dado fue cuna de cultura. Efectivamente. El hombre es el peor lobo para el hombre, como decían aquello, con perdón de los lobos, porque ellos de alguna manera actúan siguiendo su instinto, pero lo que el hombre es capaz de hacer no tiene verdaderamente en algunos casos perdón. Y por esa situación tú hiciste un manifiesto por la paz, ¿no? Sí, desde que vi esta situación empezar, porque desde la biblioteca hemos tenido mucha actividad por la paz, porque lo que construye la paz de manera general no es apagar el fuego de la guerra, sino construir lo que evita la paz, la guerra. Y en este sentido, el Fondo Cati, la Biblioteca Fondo Cati, habíamos abierto 10 maternidades para ayudar a las madres a dar a luz sin tener que morir por ello, porque se morían muchas mujeres dando a luz. Y desde Fondocati hemos abierto 10 maternidades. Habíamos creado 20 bancos de cereales de 20 toneladas cada una para evitar las hambrunas. Y fue en esta situación, y el Fondo Cati recibía gente de todos los 5 continentes, documentales que se hacían, actividades culturales que se hacían, entre otras, Étonnant Voyageur, que es una actividad que se hacía desde Francia, y Fondo Cati, en Tombuctú recibíamos poetas de diferentes horizontes que venía para hacer un festival de viajeros que leía poemas a lo largo de su camino y terminaban en Fondo Cati, en Tombuctú. Y fue en esta situación cuando llegó el estallido, la guerra, y cuando empezaba esto, 3 personas han sido un alemán, un sudafricano y otro han sido asesinados en Tombuctú. Y yo viajaba camino a Sudáfrica para un encuentro en la Universidad de Cape Town, de Ciudad del Cabo. Y ahí, viendo lo que estaba pasando, informé al Premio Nobel Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, le informé que lo que está pasando puede ser el principio de algo muy grave. Informé al presidente de la República de Mali también de la situación que está pasando y del peligro. Y entonces, con el Premio Nobel Desmond Tutu, con él hemos iniciado una oración por la paz. Él era el arzobispo principal de la Ciudad del Cabo, Ciudad del Cabo, y hemos iniciado una oración por la paz. Y después, en Bamako, se organizó una actividad multitudinaria en un estadio para el encuentro de las 3 religiones, encuentro donde yo no estaba, pero se hizo porque había mandado la carta tanto al arzobispo de Bamako como al jefe de los musulmanes de Mali, para pedir un diálogo de las culturas y pedir una unión de todos por la paz.
Desgraciadamente, en enero la guerra ha empezado. En abril se conquistó Tombuctú. Tuve que exiliarme por Suiza primero. He estado en Basilea de Suiza, he bajado a Granada, donde me quedé casi muchos años. Ha sido siempre la ciudad donde he vivido antes de instalarme en otra ciudad. Y sigo en contacto, en relación con esta ciudad, porque esta ciudad es la ciudad de parte de mis antepasados. Y a partir de Granada, desde Granada, he recibido la noticia que la persona, porque durante la ocupación destruyeron la mezquita construida por Sahidi de Granada, parte de esta mezquita. Destruyeron las tumbas de mi padre y de mi madre en el cementerio cerca de esta mezquita, donde se encuentran también enterrados los andalusíes. Y la persona que fue culpable de estas destrucciones ha sido arrestado y conducido por el ejército francés y el gobierno de Mali al Tribunal Penal Internacional. Entonces escribí una carta abierta al Tribunal Penal Internacional para decirle dos cosas. Que yo he sufrido, uno, el exilio por este hombre y por sus gentes, y también la destrucción de las tumbas de mis padres. Entonces me considero como una de las principales víctimas de esta guerra. Mi biblioteca ha sido escondida, pero he pedido al Tribunal Penal Internacional que sepan que yo, personalmente, en nombre de toda mi familia, hermanos, hemos perdonado. Y a mi nombre propio, solicito la liberación de este hombre, a pesar de todos los crímenes contra el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Crimen contra personas, porque personas han sido asesinadas. Personas han tenido los pies cortados o manos cortadas. Han sido barbaridades en nombre de Dios. En nombre del amor de Dios han sembrado odio, considero. Y es mi opinión. Pero he pedido perdón. Que perdonan a ese hombre. Y la justicia con castigo no es justicia. La verdadera justicia es responder al crimen por el perdón, al odio con el amor. Es la única manera de hacer justicia a nosotros mismos y a él y al pueblo de Tombuctú. Y eso, haciéndolo, que volvamos él y yo, él y nosotros, a sentarnos, a vernos en los ojos y ser capaz de perdonar, ser capaz de reconstruir lo que él ha destruido. Juntos vamos a reconstruirlo. He dicho en esta carta al Tribunal Penal Internacional, y es la única manera que tenemos para hacer justicia. Claro está que no he sido entendido en Mali. No he sido entendido a nivel internacional, porque han dicho que estoy pidiendo que perdonan a un criminal, que perdonan a un terrorista. Sí, pues seremos nosotros también terroristas cayendo en la misma lógica que él. Destruirle porque ha destruido. No. Yo estoy seguro que cualquier crimen no se puede responder por el crimen. Ojo por ojo, ha dicho Mahatma Gandhi, y el mundo quedará ciego. Y Marco Aurelio ha dicho que lo mejor que podemos hacer a nuestro enemigo es no parecernos a él. Y por eso he escrito esta carta. Y estaba aquí en el exilio cuando estalló la guerra, o llamado guerra de Ucrania. Yo conozco la guerra.
conozco las hambrunas, conozco las epidemias y las 7 plagas de Egipto. Lo puedo decir porque lo he vivido a lo largo de mi vida. He conocido muchas hambrunas y miles de muertos. A los 15 años, personas han muerto a mis brazos de hambre. Los que piden castigo, los que piden fusilar, no saben lo que es una guerra. No saben lo que es el dolor humano. Si una persona ha hecho el dolor, no añade dolor. Salva a esta persona de su propio dolor con tu propio amor y con tu perdón. Y por eso he redactado para la 10ª noche saheliana el manifiesto por la paz, por el estallido de la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania y de todo lo que ha seguido entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y el mundo, que no es para mí una solución para los problemas del mundo. Hemos conocido a lo largo del siglo XX la amenaza de una guerra nuclear y el siglo XXI se ha abierto con la amenaza de una catástrofe ecológica. Si a todo esto respondemos como la Unión Europea está haciendo, con armamentos, dando armamentos para equilibrar la guerra. La guerra no se equilibra por la guerra. La guerra se equilibra por la paz. No se soluciona la guerra añadiendo leña al fuego. Solo se soluciona la guerra trayendo agua y apagando el fuego. Y el agua que el hombre lleva dentro es el amor, es el diálogo. Hablando se entiende la gente, no respondiendo a una bofetada, dando otra. Se responde a una bofetada, dicen los cristianos, dando a la otra mejilla, mostrando la capacidad de perdón que tenemos. Y este manifiesto ha sido firmado prácticamente por más de 162 poetas de más de 30 países. Y lo agradezco muchísimo. Y yo creo que es nuestro oficio de poeta, querido Pedro, nuestro oficio de poeta es el oficio no solo de clamar en el desierto, sino entre los hombres, sembrar poesía y amor. Así es, Ismael, y es una lección, todas tus palabras, que podrían transformar el mundo, porque realmente lo que está sucediendo es todo lo contrario. Se responde violencia con violencia, se responde bofetada con bofetada, incluso aunque no la haya, está la violencia, la guerra, la destrucción, por el mero hecho de destruir o del poder, un poder que es como el humo, porque todos al final nos tenemos que marchar de este mundo antes o después, sin llevar nada, sino lo mismo que nacemos. Entonces, ¿por qué el mundo está en la situación en que está? ¿Por qué lo que está habiendo cada vez más guerra, más hambruna, más dolor? Es algo lo que tú acabas de explicar y de hacer. Creo que es todo una lección para que se adopte por los países, por las personas, porque realmente si volvemos a, como ha hablado de los cristianos y la vida de Jesús, Él en la cruz, con todo lo que había sufrido, dijo, perdónalo, porque no sabes lo que hacen, ¿no? Así que realmente el perdón es lo que transforma. Y ese perdón es lo que puede ser una esperanza para el amor. Y el amor sí que es la llama que tú dices que todos llevamos, pero una llama de transformación, de bien, y ese agua que es tan necesaria para dar de beber a todos los que nos rodean, a los de nuestro lado, porque ese agua es el que puede hacer crecer también la paz. Así que
Realmente creo que será una sorpresa para muchos y no me extraña que no te hayan entendido en muchos sitios y que no hayan comprendido como alguien que ha hecho tanto daño a tu familia, a ti, estés pidiendo el perdón para él y estés pidiendo de que se le trate como una persona. Tal vez, no sabemos, esa reacción o esa acción puede hacer que reflexione y que cambie. Y si él cambia, pueden cambiar otros. Absolutamente. El perdón es necesario, es muy necesario, y el amor en los tiempos que vivimos, como transformación de la sociedad y transformación de las personas, y la poesía, creo que sí, que ha sacudido, como dice, a los poetas, a los que teóricamente deben de portar esa antorcha de que hablaba Miguel Hernández, que se va pasando de poeta en poeta para iluminar en la noche y en la oscuridad. Ese manifiesto por la paz y la concordia que aquí tengo, no sé si... Sí, 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 sí. Si lo tiene a mano para leer algo de él, y si no, pues lo pondremos también para como un archivo para descargar por aquellos que estén interesados en leerlo y en seguir apoyando, porque creo... Sí, yo creo que sí, porque sigue, es un manifiesto que sí, lo hemos publicado, pero sigue abierto para firmas y en China otro poeta ha retomado el manifiesto, muchísimas personas lo han firmado por China, ahora Francis Combe en Francia ha retomado El amigo la Francis idea Combe. del manifiesto, tiene más de 100 poetas que han firmado y yo creo que a partir de esta idea se están haciendo manifiestos en el mundo y lanzo la idea, lo pido a los poetas, a los hombres de paz, porque hagan lo que hagan los hombres de guerra, siempre habrá hombres de paz. A los hombres de paz, a los poetas, los pido que hagan su propio manifiesto. El mío es una pequeña llama, una pequeña chispa, pero ante chispas y chispas daremos luz al mundo. Que hagan sus manifiestos, que la hagan publicar, que alzan la voz para pedir paz, para pedir el fin de la guerra en Ucrania, porque son madres, son padres, son hijos que mueren, que sean rusos o ucranios, son personas, son seres humanos que mueren. Y estamos al lado de aquellos que sufren, aquellos que mueren. Y pedir cordura a los políticos, porque ellos provocan las guerras donde pueden dialogar. Y nosotros, poetas, les pedimos cordura para que paren, por favor que paren el sufrimiento de los padres y de las madres, de los hijos que son el futuro de esta tierra maltratada. Y yo creo que sí, este manifiesto y aquellos manifiestos que cualquiera puede hacer van a ser necesarios. Están vivos. Como decía Gabriel Celaya también, ¿no? Dice que las palabras y poesía no puede ser sin pecado un adorno. O sea que hay que seguir Sí. con la acción. Termina el manifiesto pues, diciendo que hoy más que nunca necesitamos paz y concordia entre los pueblos. Necesitamos paz para dialogar, entendernos y convivir sobre la misma tierra. Hoy más que nunca necesitamos paz para crecer en la humanidad y poder dejar mejores hijos a la tierra y una tierra viva a las próximas generaciones. Parad la guerra entre Rusia y Ucrania. Parad todas las guerras. Hoy más que nunca necesitamos paz. Así es, querido Ismael. Sí. Y esta es una acción que ojalá sea que se extienda y que, como dice, que cada uno firme su manifiesto, aunque sea sin palabras, sino con obras, con acción, que ese es el mejor manifiesto, porque no basta la palabra, sino que las obras son lo necesariamente vivo y lo que es necesario. Y los poetas tienen que estar ahí la poesía tiene que estar sin ninguna duda.
muy bien por este ejemplo que nos da y por estas palabras que nos deja para que se siga extendiendo por todos los rincones de la tierra. Muchísimas gracias. Y de La Paz pasamos también, y hablando de poesía, a algo que acabas de vivir recientemente. Has sido invitado a un festival mundial de poesía en Caracas, en Venezuela. Y siempre que se habla de Venezuela hay como una dualidad, ¿no?, de pensamiento. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Caracas? ¿Y cómo, con lo que está pasando en la sociedad, se hace un festival mundial de poesía? ¿Tiene sentido cuando en las calles hay otra realidad? No sé, a mí me gustaría preguntarte cuál ha sido tu experiencia. Sí, solo puedo hablar de lo que he vivido. Acabo de llegar de Venezuela y vuelvo sorprendido, muy sorprendido por todo lo que he visto, porque toda la campaña que se hace contra un país, contra pueblos, tenemos que ser muy prudentes. He visto y he hablado mucho con mucha gente. He vuelto con abrazos, he vuelto con preguntas, perplejidades y sorpresas gratas. En Venezuela del 14 hasta el día 20 se organizó un festival mundial de poesía eh, con 35 poetas internacionales que han llegado de Lesoto, de Grecia, del Líbano, de muchos países latinoamericanos, eh, de Europa, de todos los continentes. Los 5 continentes prácticamente han llegado poetas y unos 300 poetas prácticamente nacionales han participado a este festival en todas las zonas del país, de tal modo que en Venezuela durante una semana, a 10 días, eh, en todas las grandes ciudades del país ha resonado la poesía. Eso es algo de saludar, de admirar. Yo no soy político, no soy ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Yo soy un mal ciudadano porque nunca he votado en mi vida, en mi país, porque me he negado a hacerlo. Porque en el hombre de derechas yo encontré un hermano, puedo compartir cosas con él y cosas que no comparto. Un hombre de izquierdas, lo mismo. Un hombre de centro, lo mismo. Primero veo la persona antes de ver sus posturas. Y en Venezuela, lo he dicho ahí, desde el vicepresidente del gobierno, ministro de Cultura, hasta personas de a pie, estaban ahí luchando para dar expresión a la poesía. No me meto en las posturas políticas que las personas comparten o no comparten. He ido para la poesía, me he centrado en la poesía hasta salir de ahí. No he visto gente morir de hambre en las calles. Toda la propaganda que hay alrededor de Venezuela no es asunto mío. Lo digo por no meterme en política, pero he visto personas extraordinarias, personas que luchan para la vida, luchan para sus familias. He visto cariño, he visto amor. Y esto lo puedo ver ahí como en otros países. No juzgo el gobierno, no me he metido en política, pero sí he dado una opinión desde Venezuela y fuera de Venezuela, porque estamos en un mundo
donde en 2010 ya había 40.000 kilómetros de muros construidos por los hombres para separar a los hombres. Y a estos 40.000 kilómetros de muros que forman ya la circunferencia de la Tierra, se ha añadido una política de embargos. Los embargos son formas de presión sobre, no solamente sobre un gobierno, haciendo presión sobre su población. Y esta población es la que sufre de verdad. Es la que puede tener hambre. Es la que puede tener sed. Y las consecuencias de los embargos lo pagan los padres, las madres, los hijos. Probablemente los gobiernos no lo pagan. Que hagan un embargo sobre Putin. Putin no va a morir de hambre, pero probablemente en Siberia, en otras zonas, gente muere de hambre. Y es ese hambre que se utiliza contra Putin. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Digo a los políticos que tengan mucho cuidado a la hora de hacer embargos contra gobiernos sobre pueblos, utilizando pueblos contra su gobierno. Dicho esto, de paso, no soy ni pro ni anti nada en política, pero sé de qué lado no estoy. No estoy del lado de los que matan, sean quien sea, dentro o fuera de Venezuela. Estoy del lado de esa india que vino a abrazarme con sus hijos. Estoy del lado de tantos afrodescendientes que han venido para decir, ven para escuchar nuestra poesía. Estoy con este vicepresidente también cuando ha empezado a leer poesía como yo. Somos poetas, somos hermanos en la poesía. Estoy del lado de cada persona capaz de amor, dentro y fuera de Venezuela. Donde no estoy es del lado de quien es capaz de matar, de quien es capaz de destruir. Dicho esto, prefiero centrarme en el festival. Ha sido una maravilla en el sentido en que 32 poetas, 35 poetas a nivel internacional, hemos ido viajando, primero leyendo en Caracas, después han dispersado los poetas en diferentes regiones. Y los poetas internacionales han ido leyendo con poetas nacionales. Y ha sido un diálogo de poesía de manera permanente. Y este diálogo es leer nuestra poesía, escuchar la poesía de los demás, de los nacionales, y dialogar, porque para mí es el más bello diálogo que ver el diálogo de los poetas. Porque cada uno escribe desde su identidad, es decir, desde la diferencia. Y desde esta diferencia, los poetas se han unido para dar un coro de 335 voces sobre todo el territorio venezolano para hablar de poesía. Me pueden decir que yo soy ingenuo hablando así. Les digo que vengo de un país en guerra. Vengo de un país donde las personas se afrontan con las armas, donde casi cada día la gente muere. Y desde la poesía, si tengo algo que decir a los que se han exiliado de Venezuela, a los que están en Venezuela, a cada persona, que se sienten y que hablen. Hablando se entiende la gente. Y yo creo que en todos los países donde hay cercos, que se sienten y que hablen. Hablando se entiende la gente. Y lo más bello de todo modo ha sido estos días, ha sido la poesía, que ha sido
señora de un país durante días. Ahí me crucé con Paloma San Basilio, maravilloso. Y nos hemos saludado, abrazado y hablado un poco. Me he encontrado con otras personas. Me he reunido con el ministro de Asuntos Exteriores para África y hemos hablado de poesía. Y hemos hablado de la necesidad de hacer actos así, de abrir fronteras para dialogar. Y el mío es hablar con todos, es ver la buena disponibilidad de todos para el diálogo y para la poesía. Y eso es lo que he traído de Venezuela. Los actos, el esfuerzo de la organización para tener un tiempo bueno de programación de actividades todos los días de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, a diario, para poetas que están acostumbrados a sentarse a escribir en su soledad, unir su soledad a la solidaridad. Y eso para mí es importante. Eso es lo que he traído del festival, del 16 Festival de Poesía Mundial, de Poesía de Venezuela, un país que he decidido visitar, he tenido la ocasión de visitar, he tenido la ocasión de ver maravillosas personas, buena gente, y de ver también pobreza, de ver sus riquezas, de ver sus cosas buenas, sus cosas malas, y de esperar, porque vuelvo con esperanza. Es lo último que un pueblo, que una persona puede perder. Y yo creo que este pueblo puede superar muchas cosas. Tiene mucha fuerza. Debe superar muchas cosas. Y debe instaurar el diálogo. Y desde el diálogo, cultivando la esperanza, yo estoy seguro que este país también puede salir del paso. Debe salir del paso. Así debe ser en todos los países del mundo. Y bueno, seguro que habrá opiniones contradictorias y opiniones distintas, pero tu visión me parece que es una visión importante, sobre todo en lo que se refiere a la poesía, ¿no? Un lugar en donde los poetas pues exponen sus palabras, y seguro que habrá habido palabras de todo tipo y cada uno un mundo distinto. Y en ese mundo distinto hay también todo un mundo de poesía como es World Poetry Movement, ¿no? Que es el movimiento poético mundial que dirige Fernando Rendón. Y creo que ha surgido o va a surgir de ahí un congreso, el primer congreso mundial de poesía, que eso es buena noticia, creo que es interesante también. Y podías hablarnos sobre este tema. Sí, dentro de las actividades del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, el día 14 de octubre se realizó un encuentro presencial y virtual del Comité Coordinador del Movimiento Poético Mundial. Y hemos contado con la presencia del canciller venezolano Carlos Faria, del vicepresidente sectorial de Venezuela Freddy Ñáñez, y de Fernando Rendón como coordinador del movimiento. Bueno, también estaba los movimientos del comité coordinador, que es Alex Pausida de Cuba, Freddy Ñáñez, que acabo de nombrar, Ismael, yo mismo representando Mali, Fernando Rendón de Colombia y Vadim Terekhine de Rusia. Y en estaba representando, también estaba gente de Salvador, de Honduras, de Perú, de Colombia, de Francia, de Ghana, de Sri Lanka, Eslovenia, Países Bajos, Egipto, Malawi,
el Líbano, Cuba, muchos países representados en esta reunión. Y prácticamente, bueno, hemos decidido organizar el primer congreso de World Poetry Movement, del movimiento poético mundial, del 13 al 20 de julio del año próximo. Y este congreso se iniciará primero con congresos continentales. Primero de África en enero, en febrero de Asia y Oceanía, marzo de Europa, abril de América. Y a partir de estos congresos continentales, organizaremos el congreso ya mundial. Directamente, este congreso va a empezar a partir del 13 de julio, tendrá su plenaria hasta el 15 en Medellín, en Colombia, y seguirá en Caracas. Se hablará, claro está, de cómo organizar el movimiento poético mundial, abrirlo a todas las voces de todos los continentes, ver cómo en este primer congreso internacional se puede desarrollar actividades en todos los países para hacer del Congreso Poético Mundial un verdadero movimiento poético en el mundo. Lo hemos dicho, demasiados muros separan a los hombres. Necesitamos tender puentes para unirlos. Y el más bello puente para unir a los hombres es el puente poético. No tiene derechas e izquierdas y centros. Todos cabemos. Hay sitio para todos en el World Poetry Movement. Y desde este espacio, desde este primer congreso, vamos a dar para los 5 próximos años la política que vamos a seguir, apoyando a los poetas en los 5 continentes, teniendo políticas editoriales, teniendo distribución, de difusión de la poesía, de difusión fundamentalmente de la poesía, y ver cómo desde la poesía podemos hacer nuestro cometido humano en el mundo. Y eso es muy importante. Y yo he dicho, insisto, y es mi visión que doy dentro de World Poetry, y estoy seguro que es lo que compartimos todo en World Poetry. Vamos con el presidente, el coordinador general, Fernando Rendón, lo ha dicho, es decir, abrir el movimiento poético mundial a los 5 continentes para implicar a todos los poetas y desde World Poetry construir la paz mundial, construir nuestra relación con la tierra. Es importante porque los poetas tienen su deber, el deber de construir la paz, de construir nuestra relación a la tierra que estamos destruyendo como humanos. Y ahí necesitamos a todos. Recuerdo el músico Baramboy con su orquesta de judíos y palestinos. Y esto siempre me hace soñar. Y esta orquesta tocan música, la expresión más bella y más alta del arte. Son judíos y palestinos que se unen para hacer música por la paz. Y World Poetry queremos hacer, no desde la música, sino desde la poesía, ser un verdadero instrumento por la paz en el mundo. Y creo que el primer congreso tiene esa finalidad, desde la poesía, trabajar para el arte,
pero trabajar también por la paz entre los hombres y entre los hombres y la naturaleza. Ahora hay que estar atento y seguro que será un congreso necesario en el que la poesía como eje principal se atrás reforzada y como un árbol creciendo ramas para difundirse por todo el mundo. Y desde luego Fernando Rendón, que ya es un hombre muy comprometido y sabio en la dirección como el Festival de Medellín de Poesía, uno de los más importantes, si no el más importante del mundo, seguro que sabrá llevar a buen puerto este barco, que no es fácil, porque los poetas ya sabemos que hay muchos poetas y mucho ego también en algunos de los que se dicen poetas, con lo cual hay que remar con precaución. No, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eso lo he visto en Caracas y lo he visto en otros sitios. Es más fácil unir 50 locos que 10 poetas. Sí, 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 totalmente. Un poco de locura llevamos todo. Sí, sí, ponerlos Pero de los acuerdo. poetas, Dios mío, son terribles. Y saludo a la organización de cualquier festival, y entre ellos tu festival, Sí, y yo sí, creo que sois santos para tener esa capacidad de reunirnos, sí, de ponernos, no digo en fila, porque eso es imposible, pero de claro. armonizarnos hasta poder organizar una lectura de poetas. Saludo a Fernando Rendón, saludo a Freddy Ñáñez, a ti, a todos los que organizan los festivales. Os saludo porque sois capaces de aguantar a los poetas. Sí, pues aprovechando ese inciso, si al que le interese, www.poesiaenellaurel.es y ahí encontrarán 20 años de festivales de poesía, que serán entre ellos nuestro amigo Ismael y tantos otros poetas que hemos tenido la suerte de disfrutar con su lectura. Y hablando de poesía y de lectura, pues también no hay más remedio que, sobre todo con alegría, de hablar de dos cosas muy cercanas a Ismael, su propia obra, que la vamos a dejar para el final, para terminar, pero también, aunque sea brevemente, de la cita de la noche sahiliana, de la noche de Sahil, de que ya se han cumplido 10 años este 2022 y que realmente surgió pues de una conversación en Plaza Nueva, que recuerdo perfectamente, y que, bueno, es que todavía sigue tan viva la obra de Sahil y lo que le queda, que aunque sea brevemente, si quieres comentar algo sobre ella, creo que será también para muchos de nuestros oyentes y personas que nos estén viendo, pues una manera de conocer a un poeta tan excepcional como es Sahil. Sí, Esagili nació en Granada en el año 1290, es decir, contemporáneo más o menos de Rumi y de algunos poetas. Bueno, San Francisco de Asís murió un poco antes, pero es de esta época y murió en Tombuctú el 15 de octubre del año 1346, siglo XIV. Es considerado por Basanta, el gran estudioso de la Universidad de Cádiz, como el Mutanabbi del occidente musulmán, es decir, el mayor poeta de toda la historia del Andaluz. Desde el siglo VIII hasta el siglo XV, considera que no hay un poeta de su talla. Esagili tuvo que salir huyendo de Granada por su poesía. Ha sido un poeta para unos un poco descarrilado, bueno, yo diría como todos los poetas, gracias a Dios. Escribió unos versos sobre los durmientes de la caverna, imitando al Corán,
Y eso los alfaquíes de Granada de aquellos tiempos consideraron que era una impiedad y una agresión al Islam, y fue condenado. Esagili es un ansari como los nazaríes de los reyes de Granada. Algunos consideran que tenían una relación cercana de parentesco, que los documentos no dicen de manera clara. Pero sí se sabe que Esagili trabajó en la Alhambra con los nazaríes, y su padre era el jefe del gremio de los comerciantes de perfume en la alcaicería de Granada. Era un juez y controlador también de los pesos en el mercado. Y Esagili, protegido por los nazaríes, escondido por ellos, fue ayudado por los reyes a huir de Granada. Y a partir de ahí pasó por África del Norte, por Oriente, después de una estancia en el Cairo, visitó Bagdad, Jerusalén, Damasco y la Meca. A la Meca se encontró con el rey Kanku Musa de Mali y se fue a Mali con ese rey dorado, el más rico, considerado por el National Geographic como el hombre más rico de la historia de la humanidad. Y Esagili no era muy tonto como poeta. Se pegó, tenía su lado pragmático, se pegó a ese rey, fascinado por la inteligencia y la poesía de Esagili, y le llevó a Mali. Y Esagili en Mali sacó su lado de arquitecto y hizo, como tú eras poeta arquitecto, y hizo edificios, palacios. Hizo el Palacio Real de Tombuctú, hizo el Palacio de Ñani, eh, hizo también la gran mezquita de Tombuctú, que sigue en pie, ahí de pie en Tombuctú. Hizo una construcción, una mezquita en Gao, que está en ruinas. Ahora hay excavaciones arqueológicas de Mali ahí. Y en Ñani, los polacos están haciendo investigaciones arqueológicas también para descubrir la obra de Esagili. Pero lo más importante para nosotros, y para ser breve, es la obra poética de Esagili. Esagili fue diplomático, embajador de Mali en Marruecos de aquellos tiempos. Pero lo que mucha gente no sabía en África es que ese diplomático, ese arquitecto, era el mayor poeta, tanto de África de aquellos tiempos, probablemente como hoy, y de Al-Ándalus. Ha escrito una carta bellísima, con un poco de enfado que se nota, a Granada. Es su carta a Granada. Para mí es una carta de amor, llena de amargura, como muchas cartas de amor, y de ternura, cantando las aguas de Granada, cantando la Alhambra, cantando el barrio del Albaicín, cantando todo Granada de aquellos tiempos. Y con esta carta de a Granada, conservado en muchos manuscritos, en dos por lo menos, un manuscrito que conservamos nosotros en la biblioteca de Tombuctú, y el manuscrito de Ibn al-Khatib también, y escribió muchos poemas. Y estos poemas han quedado prácticamente en el olvido hasta nuestro encuentro en aquella plaza Nueva de Granada. Hace 10 años acababa yo de llegar como exiliado en Granada. He vuelto a Granada, a esa Granada de Esagili. Esagili es mi antepasado. Fue mi antepasado Mahmoud Kati quien se casó con Miriam Esagili. Y nosotros somos los descendientes de Mahmoud Kati y de Miriam Esagili. Mahmoud Kati II y de Miriam Esagili. Y uno de mis antepasados, mi tatarabuelo, Ali Gao,
ha escrito una antología, ha hecho una antología de la poesía de Sáhili. Tenemos este manuscrito con una bellísima introducción mostrando cómo la familia Cati y la familia Sáhili eran una misma familia en aquellos tiempos en que los Cuti de Toledo tuvieron que dejar Toledo para exiliarse en Granada. Se casaron a la familia Sáhili y mis antepasados de Toledo eran ya descendientes de los Sáhili en Toledo antes de exiliarse a Tombuctú, donde nací yo y mis antepasados. Y lo que hemos hecho durante estos 10 últimos años, tú y yo, además de Reinaldo, del Centro de Documentación Musical, además de Rafael López de Guzmán, de la Universidad de Granada y la UNESCO, nuestro amigo de la UNESCO, que dirige la UNESCO en Granada y para Andalucía, Ángel Bañuelo. Ángel, hemos organizado esto con la directora de la Alhambra y durante 10 años, cada 15 de octubre, celebrando el aniversario de la muerte de Sáhili, hemos leído la poesía de Sáhili durante una noche en la Alhambra, frente al Albaicín. El lugar es poesía. Ver al otro lado el Albaicín es poesía. Y recordar a Sáhili leyendo sus poesías, y yo creo que es lo más bello que se puede hacer a un poeta 675 años después de su muerte. Y nosotros, familia de Sáhili, desde Tombuctú y desde mi voz, solo podemos agradecer a Ángel, a Rafa, a Reinaldo, a los directores sucesivos de la Alhambra, al Ayuntamiento de Granada, a la Universidad de Granada, agradecer ese reconocimiento. Y es lo que podemos esperar de Granada. Y eso, perdona el inciso, que voy a ser chocante otra vez. Lo mismo que he chocado con Venezuela, he chocado con la Carta del Perdón, voy a chocar otra vez. Yo creo que los descendientes de los andalusíes que tuvieron que irse, no podemos volver exigiendo que España nos pida perdón. No es nuestra actitud ni la actitud de mi familia en Tombuctú. Yo creo que hemos tenido las mismas raíces, todos. Nosotros desde fuera, vosotros desde aquí, hemos sido a un tiempo determinado todos andalusíes, otros españoles, cristianos o musulmanes o judíos en el pasado. 1492, nuestros caminos se han separado. Es difícil tener un divorcio que no sea violento. Pero los divorcios se pueden hacer con inteligencia. Y los divorciados se pueden encontrar con inteligencia y con amor. El amor termina, la amistad sigue. Y yo creo que los moriscos, los cuti que nosotros somos, los sefardíes que tienen ya derecho a volver a España, todos podemos reencontrarnos con España. No desde el enfrentamiento, exigiendo que uno pide perdón al otro, no, sino para construir un futuro juntos, desde nuestras diferencias. Podemos construir un porvenir, y la noche sahiliana es un ejemplo. Cada año, sefardíes, moriscos, andalusíes exiliados en Fez, en Cairo, en Tombuctú, por toda parte. ¿Por qué no nos encontramos en la noche sahiliana? ¿Por qué no durante una noche judíos, musulmanes, cristianos, no leemos alrededor de la memoria de Sáhili nuestros poemas para construir un futuro? Es
la mejor manera de mirar el futuro, sí. no enfrentándonos. Y yo no olvidaría tampoco, siempre hay una cuarta cultura que a veces se nos queda. Yo siempre la defiendo, que es los gitanos, el pueblo gitano. El pueblo gitano también estaba unido, en un momento dado su cultura ha sido muy importante y muy fundamental. Y Absolutamente, absolutamente. Y lo dije bromeando, pero muy en serio, a un amigo que ha sido director de la Fundación de Tres Culturas, las Tres Culturas en Sevilla. Le he dicho, mira, la mesa de la Fundación de las Tres Culturas tiene tres patas. Falta la cuarta. así es, Nosotros, así es. los indígenas, los gitanos, los negros de toda parte, tenemos culturas que no son las culturas del Islam, del cristianismo y del judaísmo. Los gitanos han aportado tanto, lo mismo que muchos negros han aportado, tanto a América como aquí, a la cultura y a Europa. Nadie dice que el gran Pushkin, el padre de la poesía rusa, sus abuelos son negros. Nadie dice que el gran Beethoven tiene antepasados también negros, mestizado con europeos. Y es europeo, es un músico europeo alemán. Pero nadie dice que los Dumas tienen antepasados negros. Son europeos, han nacido, se han mestizado. No vamos a trincharnos, pero vamos a reconocernos. Cuando consideramos a los gitanos, veremos que muchos gitanos han aportado muchísimo. Sí, así es. Y consideramos que muchos indígenas han aportado muchísimo. Y desde World Poetry Movement, desde el movimiento poético mundial, nosotros hemos dedicado el mes de octubre, este mes de octubre que termina, es un mes que hemos dedicado a las culturas indígenas, a los poetas indígenas. Y hemos organizado manifestaciones, lecturas poéticas de indios, de pueblos minoritarios amenazadas hoy. Y yo creo que es algo bueno que el movimiento poético mundial ha hecho. Y es bueno que recuerda a los gitanos porque me permite hacer hincapié en esto. Y yo creo que cuando vemos la aportación de estos pueblos, lo que pueden aportar a la cultura europea, que ha sido la cultura mundial desde el Atlántico, desde el siglo XV-XVI hasta ahora, aunque el centro del mundo está cambiando hacia el Pacífico, pero nadie puede negar la cultura occidental y toda esta cultura ha aportado al mundo. Lo que podemos hacer es apoderarnos de esta cultura, todos, pero abrir esta cultura también a las nuestras, que los occidentales beben de nosotros y nosotros de ellos, que nosotros las minorías, yo soy negro, tengo amigos gitanos, he vuelto de Venezuela con un abrazo que yo sigo sintiendo de una anciana india. No sé, son en realidad nuestros dolores que se han abrazado durante un tiempo, pegado a mí. Y sentía lo que yo sentía, que somos minorías en vía de desaparición. Y lo que todos debemos hacer es lo que World Poetry Movement, el movimiento poético mundial, ha hecho este mes. No darnos un día como Día de las Culturas Indígenas, sino 365 días de diálogo de culturas entre todos. Que el gitano esté en primera línea como el negro, como el blanco, como el chino, y que estemos dialogando. La humanidad es formidable. Y termino con esta palabra de mi maestro, Amadou Hampâté-Bâ. Dijo que lo que hace la belleza del arco iris es la diversidad de sus colores.
Y lo que hace la belleza de la humanidad es la diversidad de sus culturas. Gracias por recordar a los gitanos y de paso a los negros también. También, también. Y a los indios y a todos. Sí, sí, hay de eso que se hacen con una gota de sangre y te dicen cuáles son todos tus ascendientes, ¿no? Pues más de uno se llevaría una sorpresa. Sí, 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 Seguro que sí, tendría sí. sangre negra, sangre judía, sangre Sí, gitana, quién sabe. muchísimos, muchísimos. Y ¿Quién no quizás, lleva sangre judío aquí en Europa? pues, así dejarían de hablar y harían ese mundo poético en su propia casa, Exactamente, que es su exactamente, propio ser. Ese exactamente. mundo poético, cada uno somos un mundo poético. Así que haya millones de mundos poéticos uniéndose en uno solo también. Y no quiero dejar de terminar sin hablar, aunque sea brevemente, de una aportación tuya a la poesía como es Tebrae, ese último libro que has publicado en la editorial Libros del Aire en el 2021 en Cantabria y que tuve el honor y la suerte de compartir contigo la presentación en la Feria del Libro de Granada en este año. Y fue verdaderamente un descubrimiento, aunque yo conocía ya algo antes de que se publicara, porque lo habíamos comentado en alguna ocasión y me parecieron poemas bellísimos. Y algo poco conocido y que me gustaría también terminar con esta aportación tuya a la poesía, porque son poemas de 2 versos, todavía menos que un haiku, pero que tienen unas connotaciones especiales y que nos leyera alguno. Bien, estábamos hablando de los pueblos indígenas y a colación he hablado de lo que World Poetry Movement, el movimiento poético mundial, ha organizado a lo largo del mes de octubre. Pero concretamente, la aportación de estos pueblos eh, se hace tanto en arte como en otros campos. Y en el campo del arte, de la poesía, esta aportación, que se dice aportación mía, es aportación de una parte de mi pueblo. Porque sabemos que existen poemas breves, formas breves de poesía. Por ejemplo, las tanka son poemas de 5 versos, cultivado en Japón. Ejemplo, Tokuboku, que ha escrito muchos libros con poemas de 5 versos. Existen poemas de 4 versos, que son los cuartetos, ejemplo, los cuartetos de Omar Khayyam. Existen poemas de 3 versos, que son los haiku, y el gran ejemplo, el gran maestro del haiku es Basho. Y los haiku hasta hoy se han considerado como los poemas más cortos del mundo. Pero lo que mucha gente no sabe es que en África existe poemas de 2 versos. Y estos poemas de 2 versos son poemas compuestos por mujeres, que son la otra mitad de la humanidad, mitad machacada y olvidada. Sin embargo, estas mujeres son las verdaderas madres de este género poético más corto del mundo. Y lo que he hecho, porque ese género poético se llama Tebrae en plural y Tebría en singular. Y son poemas solo de 2 versos, de 5 pie el primer verso y 8 el segundo. Y riman. Son poemas de tradición oral, no se escriben. Componen de memoria y transmiten de boca a oreja, va circulando el poema. Y lo que he hecho durante años es, con ayuda de otras personas, colectar, hacer una colecta importante de estos poemas que van de boca a oreja y que se van a perder un día. Pero más lo que he hecho, además de hacer esta colecta,
es empezar yo mismo, desde 2001, con la muerte de mi madre, durante 40 días, solo me salían poemas de 2 versos, es decir, un género que en el que solo escriben las mujeres. Y ha sido la fuente 154 poemas, nacido así durante 40 días con ocasión de la muerte de mi madre. Y he dado el título Tebrae para mi madre. Pero es la primera vez que un hombre se pone a escribir Tebrae, porque solo las mujeres componen poemas en Tebrae, que consideraban como un género menor ahí. He dicho, caray, nada de menor, que es en 2 versos que la mujer llega a expresar todo lo que siente, todo lo que piensa, en 2 versos. Es como un aforismo poético. De tal modo que cuando he empezado a escribir, he visto la importancia en 2001, de este género poético. Y desde entonces, casi 90% de mi obra poética la he compuesto en este género. Son Tebrae. Solamente poemas, a ver si se puede ver, lo acerco para que se vea. Son poemas de 2 versos. Y este libro de Tebrae es un libro que tiene 1203 Tebrae, 1203 poemas. Y cada poema tiene solamente 2 versos. Es el ejemplo de lo que nosotros desde África podemos aportar al diálogo de la cultura, que es un diálogo de dar y recibir. No hay más pobre que no tenga algo que dar, ni más rico que no tenga algo que necesita. Y en este mundo, las Tebrae es una aportación de nuestra cultura a la cultura mundial. Y he escrito, efectivamente, en este género de 2 versos, que en el Festival Poético de Caracas, de Venezuela, donde vengo, ha sido apreciado por los poetas. Y he hablado con muchos poetas para que difundan ese género poético. Yo no quiero hacer de las Tebrae una cosa mía, propio, mi estilo y mi género. No, lo que quiero es que el mundo se haga dueño de las Tebrae, de este género poético de 2 versos, lo mismo que lo han hecho de los haiku. Porque ese género aporta tanto a la poesía, lo mismo que el haiku, con los cuartetos o las tankas. Y viene de África. Puedo leer algunos versos para que no se alargue mucho. Sí, estupendo. Y dar un ejemplo de este contenido. Muy bien. Si me permiten, voy a ver. Madre, ¿dónde estás? El pájaro canta solo en su nido. Las garzas blancas sobre el río se van. Mis sueños viajan junto a ellas. Bajo la pálida luz de la luna, tristes son las tumbas sin nombre. Mi padre se fue con los antepasados. Mi madre también. ¿En qué mundo extraño me han dejado? Y leo el primero. Mis Tebrae son ocurrencias de un ocioso, como hojas secas
los poemas se amontonan a mis pies. Como suspiro, como el rumor de una hoja cuando cae en el otoño sobre la tierra. Sí, sí. Y son poemas muy breves en que lo que he hecho es hacer versos libres, al lugar de encerrarme entre los versos 5 y 8 de las Tebrae clásicas. Lo que he hecho es hacer versos libres, Tebrae de versos libres. Es también otro atrevimiento. El primer atrevimiento es que soy el primer hombre en escribir Tebrae. El segundo atrevimiento, por mi parte, es al lugar de decir las Tebrae según la tradición oral, las he escrito. He pasado las Tebrae de la oralidad a la escritura. Y el tercero, escribiendo las Tebrae, es hacerlas como versos libres. Esto es lo que he hecho en el mundo de las Tebrae. Pido a las mujeres que lo perdonen, porque Sí. las he robado su género, la he transformado según lo que siento, escribir en verso libre, y las he escrito, porque las Tebrae siempre circulan en el pueblo, en el desierto del Sáhara, de aldeas en aldeas, de oasis en oasis, y nunca se sabe quién es el autor de una tebría, de un poema. Simplemente se guarda y se recita. Y lo que he hecho es coger esta tradición africana del desierto del Sáhara y hacer de esta tradición una tradición escrita, un modo de escribir poemas, y poemas de 2 versos. Lo mismo que los haikus se escriben como poemas de 3 versos. Un amigo mío africano contaba que cuando él era niño se reunían junto al fuego para contar historias y que eso era oral porque es una persona que un hombre cuento, ¿no? O sea que él mismo de todo lo que ha aprendido sin libros y sin nada lo repite. Dice, pero cuando llegó la televisión se acabaron los fuegos y se acabaron los cuentos. La gente se ponía a ver la televisión y se olvidó de todo lo ancestral. Eso es la gran tragedia que estamos viviendo en África, porque tenemos una cultura oral, llegó la escritura, llegó la radio, después la televisión, y yo en mi infancia he vivido eso, es decir, todas las noches alrededor del fuego escuchábamos cuentos, proverbios y la filosofía, la mitología, la poesía se transmitía alrededor del fuego. Y es la educación que hemos recibido directamente en voz viva. Y eso efectivamente está rompiéndose. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los tiempos modernos. Nosotros, testigos del paso de la oralidad a la escritura, tenemos que ser los hombres que pasan de una orilla a otra. Nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros cuentos, como lo he hecho con Silma, pues son cuentos que he escuchado alrededor del fuego y que he transmitido. Magnífico libro que también hay que en Paso Roto para quien le interese efectivamente. Mercado. Excelente libro y que quien quiera adquirirlo lo puede encontrar seguro por internet y será un gran aprendizaje también. Seguro que alguno de esos cuentos llega a su interior con toda claridad, como llega el agua clara. Y bendito atrevimiento, Ismael, esos de los que has contado, sin que hubiera que olvidar quizás
de vez en cuando como recuperación de esos tiempos, habría que hacer poemas junto al fuego o cuentos junto al fuego y reunirse los amigos, aunque sea una mesa camilla, y contar y volver a esas historias que Sí, 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 sí. luego quedan, que luego quedan. Y que además permite, son tradiciones africanas necesarias en Occidente hoy. Porque cuando entro en una residencia de ancianos, salgo con mucha tristeza, siempre. ¿Y por qué? Porque ahí en África son los ancianos que nos transmiten, que son los depositarios de la sabiduría. Toda la sociedad está alrededor de estos ancianos. ¿Por qué una vez, 2 veces al año, alrededor del fuego, no salen de las residencias para estar con los más jóvenes y contar cuentos y contar sus experiencias, sus vivencias? Porque es lo que los ancianos hacen en África. Y eso es una función social extraordinaria. Espero que alguien que escucha eso coja esa idea y que sacan una vez al mes a los ancianos, los unen con los jóvenes y alrededor del fuego o del brasero, sea lo que sea, sin provocar incendio, claro está, darle a los ancianos la ocasión de hablar. De contar su Porque historia. una de las cosas tremendas que hay en Occidente es la soledad. Tremendo. Eso sería motivo de un largo diálogo y análisis sobre este tema, porque qué tristeza que la gente muera sola en sus casas. Y eso es algo que lanzo por World Poetry Movement, por el Movimiento Poético Mundial, y te lo lanzo a ti también, Poesía del Laurel. Tener actividades con la tercera edad. No es solo la juventud. Sí, sí. La juventud necesita la tercera edad. Necesita la sabiduría, porque la gente que han llegado a la tercera edad son gente que han vivido mucho, han visto mucho y tienen mucho que decir, pero se quedan con todo lo que han aprendido dentro para morir solo. ¿Y por qué Poesía en el Laurel, en el futuro, invitad a 5 a 10 ancianos para escuchar poesía? Movimiento Poético Mundial, pensad en los ancianos. Yo lo voy a proponer para que salgan de las residencias, para escuchar y leer poesía con nosotros y para hablarnos de la poesía, porque he encontrado ancianos, una de 91 años, capaz de recitar Alberti, capaz de decir versos de Miguel Hernández, y yo me quedo boca abierta. ¿Cómo puede tener tantos años y tanta memoria? Pues invito a todos a ese acto solidario, poético, de llevar el verso a las residencias, pero más de traer los ancianos las residencias a nuestros actos poéticos. Pues un proyecto para eso, con algunos matices, he presentado en varias administraciones. Ni caso. Así que pues seguir ahí insistiendo, porque es para eso precisamente, para ayudar y recuperar la memoria de esas personas que a veces no necesariamente tienen que ser mayores, pero que viven solas, que viven en soledad y que quizá una compañía durante unos momentos y recordar lo que siente, lo que ha vivido, lo que vive, sus sueños, puede hacerle también nacer como una flor nace. Absolutamente, porque una de las enfermedades
una de las plagas que más en el siglo XXI va a golpear a Occidente es la soledad. Es la soledad de muchas personas que a partir de cierta edad se ven condenadas a vivir solas, que no tienen con quién hablar, porque la población occidental es una población envejecida. Nacen menos niños, hay más jubilados y cada vez más jubilados que viven solos. Necesariamente, nosotros poetas tenemos algo que hacer en esto. Si tenemos una función social de más en la lucha por la paz, es traer paz al alma de los ancianos. Y la mejor paz que podemos llevar a los ancianos está en la poesía. He visto, y podemos seguir hablando y ustedes cortarán como quieren, pero recuerdo una imagen que ha sido viral. Una anciana en una silla de rueda cubana, que prácticamente no tenía memoria. Fue antigua bailarina y lo han hecho escuchar una música y empezó a mover la mano. Los gestos que no podían hacer con el cuerpo, ha ido haciéndolo siguiendo la música con la mano. Y prácticamente fue primera bailarina en su juventud, que acaba aplaudida por salas enteras, adorada por salas enteras, por ciudades, que acaba sola en una residencia, en una silla de rueda. Es triste, pero es bello ver cómo recupera la memoria con la música. Estoy seguro que las ancianas, los ancianos son capaces de recuperar también la memoria con la poesía, porque la poesía habla a lo más hondo de nosotros mismos, lo mismo que la música. Claro que sí. La poesía transforma. Así que la poesía puede llevar la paz al alma de los ancianos. Poesía contra la soledad. Así que con ese testigo dejamos, bueno, la verdad que yo me lo estoy pasando, se nos va el tiempo aquí maravillosamente, con tanto aprendizaje con Ismael, con tanto que aprender de ti, de tu experiencia, de tu vivencia, de tu antepasado, de tus reflexiones. Pues creo que ha sido unos momentos muy enriquecedores y se han dejado sobre la mesa ideas que ojalá vayan adelante y sigan adelante y sea la poesía a favor de la paz, en contra de la guerra, a favor de ayudar a las personas mayores o en soledad, en contra de esa soledad, y que nos siga uniendo a todos verdaderamente, no dividiendo tantas cosas que nos dividen, sino que tantas cosas que nos unen, pues que cada vez con más fuerza. Ismael, muchas gracias, querido amigo. Así. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir amistad y poesía durante este tiempo largo y dar recuerdo a todos, agradecer a quienes me han invitado para esta emisión, a ti y a la fundación, a la organización que está detrás. Arte Ahora. Arte Ahora. Dar las gracias al Festival Mundial de Poesía de Venezuela, deseando paz y tranquilidad al pueblo venezolano, que esté dentro o fuera. Deseando paz y tranquilidad a los pueblos ucranianos, rusos, al mío propio que está en guerra
de la que no se habla en la prensa occidental. Sin embargo, hemos perdido hijos, sobrinos, hermanos en esta guerra a diario y seguimos perdiéndolos. Desear paz y bien, así dicen los franciscanos, paz y bien al mundo. Y la paz, el bien, lo encontramos muchas veces en la música, en la poesía, en este mundo en que se tienden tantos puentes, que la poesía sea nuestro, tantos muros se levantan en este mundo, que la poesía sea nuestro puente, el puente que nos une a todos. De todos los modos, nosotros desde el Movimiento Poético Mundial lo intentamos. Y estoy seguro que desde Poesía en el Laurel lo estáis haciendo, Pedro, lo estás haciendo. En las noches saharianas lo estamos haciendo. Y espero que los focos se multipliquen en el mundo para que la poesía nos ilumine a todos. Paz y bien. Paz y bien. Así sea. Y nos despedimos de quien esté escuchándonos y esté viéndonos con un abrazo fuerte. De corazón. Gracias.